Hay tres cosas que Dios nos demanda. La primera es amarlo a Él con toda nuestra mente, todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón. Y eso implica que el amar a Dios implica que obedecerle. Obedecerle es uno. Dos, Él mismo dice, el segundo es amarás a tu prójimo como a ti misma. A veces nos cuesta trabajo, me doy cuenta, a veces hay iglesias donde les cuesta trabajo amarse los unos a los otros estando en la congregación o en una congregación. Ok, entonces ahí dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y también el Señor nos dice que debemos de amar a quién más. Es lo más difícil, creo yo, a tus enemigos. Dice, wow, ¿y eso? Y eso yo me puse a pensar, dijo, Señor, pues les voy a decir que amen a sus enemigos, si a veces noto que nos cuesta trabajo amarnos los unos a los otros como Dios manda, pero ni modo, eso es lo que Dios puso en mi corazón compartir con ustedes, que tenemos que amar hasta nuestros enemigos. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, oramos a ti, Señor, para suplicarte que tomes en tus manos mi vida y que me unjas con tu Espíritu Santo y me respaldes con tu Espíritu Santo. Permite, Señor, que yo pueda fluir, que yo pueda compartir este tema, y permite que esta palabra pueda quedar grabada en los corazones de tus hijos aquí presentes y produzca el fruto para lo cual tú la has enviado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, permítanme. Por aquí. Bueno, el tema le puse como título, ¿qué hacéis de más? ¿De dónde salió esto? De algo que Jesús le dijo a sus discípulos. Les dijo que si solo, que no fuéramos como los fariseos y los saduceos, que solo amaban a los que les amaban y bendecían a los que les bendecían, o que no fuéramos como la gente del mundo que no conoce a Dios, que solamente ama a los que los aman, solamente bendicen a los que los bendicen. Y dice, y le dijo a sus discípulos, ¿qué hacéis de más si solamente hacéis eso? Y eso lo dijo con el propósito de que ellos hicieran algo más que la gente que no conoce la palabra. Bueno, nuestro Señor Jesucristo, estando muy cerca, o mejor dicho, a la orilla del mar de Galilea, el cual es considerado el mar más chico del mundo, subió al monte al cual se le conoce como el monte de las bienaventuranzas, y se lo conoce así porque en ese lugar fue donde se sentó y les dio las bienaventuranzas. Y junto con las bienaventuranzas les dio una serie de enseñanzas que abarcan desde el capítulo 5 al 7 de Mateo, del Evangelio de Mateo. Y el objetivo de cada una de estas enseñanzas era y es que los discípulos y todos los que creyeran en Él y lo siguieran, vivieran de tal forma que se notara que eran o que son hijos de Dios. Con estas enseñanzas que les dio, les estaba y nos está diciendo que fueron y fuimos llamados para no vivir vidas ordinarias o comunes, sino para vivir vidas fuera del ordinario, o sea, vidas extraordinarias. Fueron y fuimos llamados para ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Y para ello debieron los discípulos, y hoy ustedes y yo debemos de vivir de acuerdo a su palabra y no como los religiosos de aquel entonces y de hoy en día, los cuales conocían y conocen la palabra de Dios, pero no la vivían y no la viven. Por ello nuestro Señor Jesucristo en Lucas 12:1 dijo: cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Esa cita no se la di a nuestra hermana, ¿sí? Lucas 12:1 dice: cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía.
¿Por qué dijo? Porque enseñaban una cosa y hacían otra cosa. Por eso eran, o les consideramos religiosos. Que los religiosos van, se dan golpes de pecho en el templo, escuchan la palabra, salen y siguen siendo igual, no corrigen sus vidas, no viven la palabra. Nuestro Señor Jesucristo dijo en el capítulo 5, versículo 20 de Mateo: repito, nuestro Señor Jesucristo dijo en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, verso 20: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El mismo verso, pero en la Biblia, traducción del lenguaje actual, lo vamos a leer. Esto nos ayudará a entender mejor el objetivo del mensaje. Dice: yo les aseguro que si ustedes no son más obedientes que los fariseos y los maestros de la ley, no entrarán en el reino de Dios. O sea que sí. Y también dice el mismo Evangelio de Mateo, pero en el capítulo 7, verso 21: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto que nuestro Señor Jesucristo le dijo a los primeros discípulos, hoy en día nos lo dice a todos los que recibimos el poder de ser llamados hijos de Dios. Esto quiere decir que tanto los discípulos y todos los que creyeron y creemos en Jesucristo y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador personal, fuimos llamados para vivir vidas extraordinarias, o vidas fuera de lo común, o vidas de lo que el mundo llama normal o común u ordinario. Nosotros, usted y yo, fuimos llamados para vivir de una forma extraordinaria y hacer cosas fuera de lo común o fuera de lo normal. Fueron los primeros cristianos y los de hoy en día, o sea, ustedes y yo, llamados a vivir, como lo dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17, que usted se lo debe de saber de memoria. De modo que si alguno está en Cristo, ¿nueva qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Fuimos llamados para vivir una vida nueva, pero guiados por el Espíritu Santo, haciendo la voluntad de Dios, haciendo las cosas de acuerdo a la palabra, actuando de acuerdo a la palabra, haciendo lo que Dios nos manda que debemos de hacer a través de ella. Este mismo versículo, pero en la Biblia Nueva Traducción Viviente, dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Desde que usted y yo nos convertimos a Cristo o aceptamos a Cristo, empezamos una vida nueva. El mismo verso yo lo diría, y sin querer distorsionar el texto original, lo diría de esta manera: de modo que si alguno se convierte en cristiano, tiene que dejar de vivir la vida común y ordinaria y empezar a vivir una vida fuera de lo que el mundo llama normal, y empezar a vivir una vida extraordinaria, o sea, fuera de lo normal. ¿Qué es lo normal? Que ames a los que te aman. ¿Qué es lo normal? Que ames a tu prójimo que también te ama. ¿Qué es lo normal? Que bendigas a los que te bendicen. ¿Qué es lo normal? Que ayudes a los que te ayudan. Pero Dios nos llamó para vivir una vida fuera de lo normal, una vida extraordinaria, para que seamos la luz, el ejemplo allá afuera de cómo debemos de ser en el mundo. El mundo está lleno de violencia, lleno de maldad, pero usted y yo somos luz, puestos ahí en esa colonia para alumbrar a los que están viviendo a su alrededor. Y usted y yo tenemos que alumbrarles y tenemos que hacer algo fuera de lo normal. Tenemos que vivir vidas extraordinarias. La pregunta que lleva
el título del tema es ¿qué hacéis de más? Nuestro Señor Jesucristo se la hizo no a cualquiera, se la hizo a los discípulos, a los cuales después le llamarían cristianos. Y esta pregunta se las hizo después de decirles lo que hacen las personas ordinarias o de forma normal. Y después les dijo, ¿qué hacéis de más si solo hacéis lo que la gente ordinaria o común hace? Y vamos a ver lo que la gente común o ordinaria hace, y vamos a ver lo que debieron hacer los cristianos desde aquel entonces y lo que debemos hacer los cristianos hoy en día. Algo fuera de lo común y ordinario, o sea, algo extraordinario. ¿Saben de qué? Y lo vamos a ver ahorita en los siguientes textos que vamos a leer. Tenemos que hacer algo extraordinario. ¿Qué sería algo extraordinario? Hablando del amor. Que ames a los que no te aman, que ames a tus enemigos. Eso es lo extraordinario. ¿Es fácil eso? Por eso dije al Señor, si les voy a dar este tema, pero si a veces entre nosotros ni siquiera nos amamos con sinceridad como debe de ser. Pero si él no está amando a su hermano, a su hermana con sinceridad, pues le va a costar mucho más trabajo amar a su vecino incómodo, le va a costar mucho más trabajo amar a su suegra incómoda, le va a costar mucho trabajo amar a su nuera incómoda, le va a costar mucho trabajo amar a su yerno incómodo, a su suegro incómodo. Pero para eso Dios nos llamó y nos convertimos a Cristo para ser la luz y la sal de la tierra, para vivir vidas extraordinarias, amando a los enemigos y demostrándoselos con hechos. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 38. En estas citas que vamos a leer vamos a encontrar por lo menos unas 6 formas de amar a los enemigos. Dice en Mateo 5, versos 38 al 48, dice: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por 1 milla, ve con ella 2. Y al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Por lo menos vamos a ver unas 6 formas fuera de lo común o extraordinarias que deberemos de estar poniendo en práctica cada que se nos requiera, porque somos ¿qué? Hijos de Dios. Preguntaba el hermano que moderó, nuestro hermano Freddy, ¿cuántos de aquí son nuevos que vienen por primera vez? Y nadie levantó la mano. Eso quiere decir que entonces todos los que están aquí ya recibieron a Cristo como Señor y Salvador personal y recibieron también el poder de ser llamados hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos que aplicar estas 6 formas fuera de lo común o extraordinaria, las tenemos que aplicar amando a nuestros enemigos. ¿Usted ama a sus vecinos? ¿Usted ama a su vecina? ¿Usted ama a su patrón? ¿Usted ama
a su yerno, a su nuera, a su suegro, a su suegra. Ese es el asunto. Dios nos llamó a vivir vidas extraordinarias y a demostrarlo con hechos. Vamos a ver, primer forma fuera de lo común o extraordinaria: no buscar la venganza o desquite contra quien nos agredió o nos la debe. Cabe señalar que la gente todavía trata de excusar sus actos de venganza diciendo: estaba cobrándome lo que me hizo. Lo extraordinario es mostrar amor, no vengándose, no desquitándose de lo que le hayan hecho a usted o de lo que nos hayan hecho aquellos que procuraron nuestro mal. Verso 38 y 39 dice de Mateo 5: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. A ver si me ponen la Biblia Nueva Traducción Viviente en la pantalla. ¿Ya la pusieron? Lo vamos a leer en la Biblia Nueva Traducción Viviente, que dice: ¿han oído la ley que dice que el castigo debe de ser acorde a la gravedad del daño, ojo por ojo y diente por diente? Versículo 39: pero yo os digo, no resistáis a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. ¿Alguna vez se ha levantado algún enemigo y le ha dicho: a ver si es cierto que eres cristiano? La Biblia dice que si te dan una cachetada en una mejilla, pongas la otra. ¿Y qué creen? Que a mí me tocó, yo lo viví en una empresa. El contador como que no le cayó yo nada bien, porque sabía que era yo cristiano y yo me trataba de dar ejemplo en la empresa. Pero se dice: a ver si es cierto que eres cristiano. Y me dijo lo de la cachetada. Se salió, yo no esperaba que se saliera, sí se salió. Y me quedé así firme y me dio un cachetadón. Yo no le dije: pues ahora dame la otra, complétame. No, pues ya me dio la cachetada y se metió, porque también, si lo ven los del sindicato, lo hubieran tronado a él, porque agredió a un trabajador sin que el trabajador le agrediera. Pero aguanté bien la cachetada y no le guardo rencor, hasta me da risa. Dije: bueno, pues pasé por un momento de prueba para que hoy que estoy sentado contra ustedes les diga: tienes que amar. Si te dan una cachetada, pues ponle otra mejilla, no se la regreses. Si te dice: te voy a dar otra vez y aguantas, pues dámela. Si es por Cristo, aleluya. Hermanos, no estamos exentos de que alguien nos quiera echar a pelear. Permítame. No estamos exentos de que alguien nos agreda. Nadie. Como cristianos, pues en lo personal, pues ya hemos pasado por cosas muy feas que digo: pues gloria a Dios, sufrimos por Cristo, somos bienaventurados. Grave que sufriéramos haciendo lo malo, eso sí sería grave, sí, pero no, pues algunas veces nos apedrearon la camioneta, iba yo con mi esposa y antes nos rompieron los parabrisas, y alguien a quien le prediqué la palabra, que hoy en día me saluda muy bien, después se acercó a mí para pedirme perdón y todo, le aguantamos todo sin haberle ofendido, sin haber hecho nada malo contra él, antes orando que Dios tuviera misericordia, y ahora nos saluda con mucho gusto. Pero pasamos por momentos muy fuertes en el que él nos agredía, nos aventaba piedras. Bueno, hermanos, en este punto lo extraordinario es amar a aquellos que nos han hecho algún mal, no buscando la venganza. Nunca busques el desquite. Me voy a desquitar, le voy a decir a fulano, le voy a echar a sutano, le voy a decir a mangano. Eso es venganza.
Y esa ya no es, ahí ya no estás mostrando el amor extraordinario que Dios quiere o que Jesús quiere que nosotros mostremos. ¿A quién le tenemos que mostrar ese amor? A los enemigos. Segunda forma, fuera de lo común o extraordinario, que debemos de vivir nosotros. Esto seguramente nuestro Señor Jesucristo lo dijo por los soldados romanos que eran muy duros con los cristianos. Y cuando querían alguna prenda de vestir, usaban la calumnia, calumniaban a la gente ante las autoridades para obtener las prendas de vestir que tenían los cristianos o cualquier otra persona. Dice aquí en Mateo capítulo 5, verso 40: y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y hoy no estamos exentos de que alguien nos quiera echar a pelear calumniándonos y digan que algunos de nosotros tenemos algo que les pertenece. Y que algunos de nosotros tengamos algo que le pertenece a quienes nos está calumniando. Y si, por ejemplo, en un trabajo, a un cristiano, a algún trabajador de ahí le pueden calumniar, lo pueden calumniar diciendo: tú tienes en tu locker o tú tienes ahí guardado algo que es mío. Esa persona que te está calumniando quiere que le des lo que tú tienes ahí y te está poniendo en mal con los de la empresa, con el supervisor o con el jefe, diciéndole: eso que él tiene ahí guardado es mío. ¿Qué tal que te hagan eso a ti? Y sí lo tenemos, a lo mejor sí lo tenemos, repito, pero es nuestro, nosotros lo compramos. Pero bueno, lo extraordinario es que si el que nos está calumniando lo quiere, y es aquí donde digo: ¿quién va a querer regalar lo que compró nada más porque lo están calumniando? Aquí entra lo extraordinario. Si el que nos está calumniando quiere lo que yo tengo guardado en mi locker o en mi mochila y me va a calumniar diciendo que a él le pertenecía, pues si lo quiere se lo regalamos y le damos hasta la factura y la garantía. Por eso les dije, es un tema muy difícil, porque cualquiera diría: ay, pues si no soy menso o mensa. Pero a veces puede llegar el momento que alguien te esté calumniando de que tienes algo que les pertenece, aunque sea tuyo. Y es ahí donde entra que le tenemos que decir: ok, ¿lo quieres? Te lo regalo. O llévatelo. Es más, déjame saco la factura y la garantía por si se te descompone. Eso es amar al prójimo. O sea, el amar al prójimo implica hacer algo extraordinario. ¿Es fácil? Lo extraordinario es que le demos lo que es nuestro y con todo y factura y garantía. En el verso dice: si alguien te quiere meter en pleito por una túnica, dale también la capa. Lo extraordinario es amar a ese tipo de personas que quieren algo material que tú tienes, calumniándote. Hay veces que hay gente que cuando te quiere o quiere sacar provecho de ti o acusarte de algo, va y esconde las cosas en tu carro y algo. Tú lo tienes ahí. A ver, vamos a esculcar tu carro, pero ya te lo sembraron ahí. Sí, eso lo hacen normalmente, creo que algunas autoridades corruptas, que si quieren sacar provecho de alguien van y le meten un paquetito de marihuana y lo acusan para sacarle dinero. Pero bueno, en este segundo punto lo extraordinario es que le demos lo que es nuestro,
y con toda factura y garantía a los que nos calumnian, a nuestros enemigos. Tercera forma, fuera de lo común o extraordinaria. Como lo dije en la forma anterior, los soldados romanos seguramente eran muy duros con la gente, y es por ello que nuestro Señor Jesucristo dice en el verso 41 de Mateo 5: y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. ¿Cuántas millas? 2 millas. En esta forma, lo extraordinario era y es ir con ellos no 1 milla, sino 2 millas. ¿Cómo aplicaría hoy en día esto? Pues si en el trabajo alguien te está cargando la mano y te dice que tienes que hacer algo más de lo que normalmente haces, pues hay que hacerlo. Si en la escuela algún profesor te agarró de bajada y te pide que hagas más tarea de lo normal, o te reprueba en una prueba que hiciste, en un examen, y te vuelve a reprobar y te vuelve a reprobar, y te dice tienes que estudiar y lo tienes que volver a hacer, pues hay que hacerlo. Yo me acuerdo de una hermana, no es aquí ha venido, aquí conoció, aquí tomó cursos, pero ella estaba estudiando para terminar su carrera profesional y decía: pastor, yo no quiero defraudar a mis papás, me han pagado la carrera y ya quiero salir para poder trabajar, y el profesor que tengo creo que sabe que soy cristiano y ese es bien católico, y ya hice el examen 2, 3 veces y por una causa u otra pongo más cosas de lo que me pide, y por eso me dice lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer. Llorando varias veces le dije: es para bien, porque entre más lo hagas vas a aprender más todavía. Y lo hizo 1, 2, 3, 4 varias veces, y la última dice: ya está. ¿Qué cree? Antes de salir y tener el título, ya me estaban contratando, y antes de tener el título ya estaba contratada como ingeniera en una empresa. Ahí viene la bendición. Se va a Guadalajara, y en Guadalajara llegó como ingeniera, encontró ahí su trabajo y encontró en ese trabajo a su esposo, el cual vino aquí, se casó, se bautizó, y hoy están trabajando los dos como ingenieros y bien bendecidos. La Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios y a los que aprendemos a amar a nuestros enemigos, como en este caso esta chica a su profesor, a ese profesor. ¿Habrá alguien que te esté diciendo que hagas algo más en tu trabajo? Hay veces que en el trabajo tu jefe te está presionando para que hagas algo más. Tienes que esforzarte y dices: pero si yo ya terminé, ya cumplí con mis 8 horas de trabajo, pero te dice: te quedas, por favor, quiero que recojas eso, y no te vas hasta que lo recojas. ¿Qué tenemos que hacer? Hacerlo. Eso es amar a tus enemigos. Ese hombre que te está cargando la mano es tu enemigo. Puede ser tu patrón, puede ser un maestro, puede ser el entrenador del equipo de fútbol, puede ser cualquier persona que te esté exigiendo que hagas algo más de lo que estás haciendo normalmente. Entonces aquí lo extraordinario es que hagamos más de lo que nos toca hacer para mostrar amor a quienes no nos aman. Es fácil esto. A veces tu misma esposa te está exigiendo más de lo que tú debes, pues ponte a chambear más. Que la esposa te pide que le aumentes el gasto y tú no tienes, pues es que trabajo, y pues búscate otra chamba o haz algo más para que ganes un poquito más y lo traigas a la casa. Pues no es cualquier cosa, tu esposa no es tu enemiga, pero pues te tienes que esforzar, y si es en serio conseguir otra chamba, pues conseguirla. Bueno, aquí lo extraordinario es que hagamos más de lo que nos toca hacer para mostrar amor a quienes no nos aman. ¿Tienes un patrón que te exige mucho? Adelante. ¿Tienes una patrona que te exige mucho? Adelante, a esforzarnos.
y no quejarnos. No, le voy a ir a decir al sindicato si yo ya terminé mi horario y usted me está pidiendo que haga más de lo que me toca. No hagas eso, ve y haz el trabajo. Después de todo eso Dios te va a bendecir, porque Dios no permite más de lo que tú o yo podamos soportar. Por eso el Señor nos demanda, si Él nos demanda que amemos aún a nuestros enemigos, aún a aquellos que nos están cargando la mano, es porque Él te va a bendecir. Él te está permitiendo pasar por ese momento para que aprendas a amarlo a Él y a cualquiera, y lo demuestres con hechos. Si no te pasa algo y si no te está presionando alguien que es malo, tú no creces en el amor. ¿Quieres crecer en el amor? Dios te va a pasar por una prueba en donde tengas un patrón que te va a exigir más de lo normal y tú vas a tener que hacerlo, y de esa manera vas a mostrar el amor a quienes no te aman. Eso es lo extraordinario. Cuarta forma, fuera de lo común o extraordinaria. Lo extraordinario en esta forma es que si tu enemigo o aquellos que no nos quieren tienen necesidad y nos piden que les demos algo que nosotros tenemos y ellos lo necesitan, se los damos. Si nos piden prestar algo que ellos lo necesitan, se los debemos prestar. El hacer esto es algo sobrenatural, es algo extraordinario. Y para eso nos dio el Señor el poder de ser llamados hijos de Dios, y hasta nos dio poder de su Espíritu Santo. En Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Para eso nos fue dado el poder del Espíritu Santo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? El primer lugar es amor. Entonces tenemos el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué nos fue dado? Para que aprendamos a amar aún a nuestros enemigos y demostrárselos con hechos, dándoles aquello o prestándoles aquello que necesitan. Dice el Mateo capítulo 5 verso 42. Dice aquí: al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Lo extraordinario en esta forma es dar de lo que tenemos a quienes no nos aman. Lo extraordinario en esta forma es dar o prestar a nuestros enemigos aquello que nos están pidiendo que les prestemos. Hoy en día no es por otra cosa, pero hay a veces vecinos que nos llegan: ¿me podría prestar eso que usted? Ah, sí, claro que sí. Y son vecinos que alguna vez nos atacaron con todo. Pues gloria a Dios que nos da la oportunidad, Dios, de ayudar a esa gente, porque de esa manera hasta lo estamos liberando de ese mal, de esa mala imagen que tienen hacia los cristianos, equivocada. Así es que lo extraordinario en este cuarto punto, lo extraordinario en esta forma es dar de lo que tenemos a quienes nos aman y prestar a quien nos lo pida prestado, aunque sean nuestros enemigos. Amén. Quinta forma, fuera de lo común o extraordinaria: bendecir o hablar bien de los que nos maldicen. ¿Esos cuáles son? ¿No conoce a alguien que lo maldiga? ¿Conoce a alguien que le esté maldiciendo o que lo esté maldiciendo? Bendecir, repito, quinta forma fuera de lo común o extraordinaria: bendecir o hablar bien de los que nos maldicen. ¿Esos cuáles son? Los que no nos aman. Y es por ello que nos maldicen o hablan mal de nosotros. O sea que cada que oremos, pidamos que Dios bendiga a los que no nos aman. Eso es lo extraordinario. Que no los maldigamos, sino que pidamos que Dios los bendiga cada que oremos. O a los que nos maldicen. Pero no solo los debemos de bendecir, también les tenemos que hacer bien y también orar para que
por los que nos maltratan. Tenemos, una forma extraordinaria de mostrar amor a nuestros enemigos es bendecir a los que nos maldicen, es hacerle bien a los que nos hacen mal, y es orar por aquellos que nos maltratan o hasta nos han agredido. Mateo 5, verso 43 y 44 dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y yo no he escuchado ni un solo amén, ni veo que nadie se emocione. ¿Por qué? Porque no es fácil. No es fácil. A lo mejor hasta nos duela recordar a mi enemigo qué me hizo y todo eso. A lo mejor hasta nos duela, pero con todo y eso, si no duele, no sirve. Tienes que perdonar, tienes que bendecir, tienes que hacer bien a tus enemigos, porque Dios nos llamó para vivir una vida extraordinaria. Mateo 5, verso 43 y 44 dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Lo extraordinario en esta forma es que tengamos que vencer a los enemigos o malos con amor. O sea, como lo dice la palabra de Dios en la carta a los cristianos de Roma, en el capítulo 12, verso 21, creo que se lo saben. ¿Qué debemos de hacer o cómo debemos de tratar a nuestros enemigos? De acuerdo a este verso: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. A ver, si tienes enemigos, tus vecinos y todo eso, a veces le digo, mira, si no te llevas muy bien con tu suegra y nunca te has llevado muy bien y parece que es tu enemiga porque le quitaste a su hija y le has maltratado a su hija, pues te ve como si fuera su enemigo porque la maltratas, no te quiere. Y a veces le digo, ¿por qué no vas a su cumpleaños y le llevas un pastelito y le das un regalito bien bonito y de corazón? Y por ahí empiezas a sanar tu relación. Y es la suegra, no es un enemigo desconocido. Pero tú lo haces y de esa manera vas cambiando, vas mostrando a la suegra que estás cambiando o que estás corrigiendo o que quieres corregir. Entonces, lo extraordinario en esta forma es que tengamos que vencer a los enemigos o malos con amor. O sea, como lo dice la palabra de Dios en este versículo que acabamos de leer: no seas vencido lo malo, sino vence con el bien al mal. Y lo vamos a ver en la traducción del lenguaje actual, que dice: no se dejen vencer por el mal, al contrario, triunfen sobre el mal haciendo el bien. Fíjense, esto me recuerda a unos hermanos los cuales construyeron su casa en un terreno equivocado, pero pegado al suyo, y levantaron un casonón que costó mucho dinero. Y de pronto aparece alguien y dice: usted, oiga, ese es mi terreno. Pues yo creo que el dueño del terreno le había dicho: ¿por qué no me dijiste antes de construir? Y este otro hermano le dijo: pues te doy el que está aquí, te doy algo más. No, yo quiero mi terreno. El hermano se vio tentado a agarrar y contratar una máquina para ir y tirar la casa y decirle: ahí está tu terreno, pero sin casa. Se vio tentado, pero se le dijo: no. Mira, la Biblia dice que venzas al mal haciendo el bien. ¿Es tu enemigo ese hombre, esas personas? Porque es cierto, si están viendo que está construyendo ahí, ¿por qué no llegar antes de que ya levantó la mansión, no, la residencia?
pues tuvo que ceder. Se quedó con la casa del Señor ese y él se fue. Y Dios lo ha bendecido más, mucho más que tiene hoy, más hoy en día que lo que tenía antes. Y está tranquilo y está en paz. No es fácil, hermanos. No es fácil. Por eso el tema es precisamente, ¿qué hacéis de más? Pues tenemos que hacer algo extraordinario que no hacen los de allá afuera, que no hacen los paganos, que no hacen los mundanos, que no hacen las personas de forma normal. Sexta forma fuera de lo común o extraordinaria. Los versos en los cuales basamos este mensaje nos comprometen a no solo amar a los que nos aman, a no solo tratar bien a los que nos tratan bien, a no solo bendecir a los que nos bendicen, a no solo hacer bien a quienes nos hacen bien. El verso 45 de Mateo 5 nos compromete a hacer el bien a todos, aún a nuestros enemigos, porque eso es lo que debemos de hacer los hijos de Dios. Porque si solo hacemos bien a los que nos hacen bien, o solo bendecimos a los que nos bendicen, o solo ayudamos a los que nos pueden devolver el favor, o solo amamos a los que nos aman, o solo saludamos a los que nos saludan, que a veces ni entre nosotros nos saludamos, ¿qué hacemos de más? Si así hacen los malos hombres, si así hacen los paganos, dicen los versos de Mateo capítulo 5, versos 45 al 47, dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Ahí entra la palabra, ¿qué hacéis de más? ¿Qué estamos haciendo de más hoy en día si somos cristianos y tenemos el poder del Espíritu Santo? Estamos demostrando ese amor a la gente que nos rodea. Estamos demostrando el amor hacia los enemigos. Qué difícil, ¿no? Los mismos versos, pero en la Biblia traducción nueva NBB, si la tienen, por favor. Dice así: de esta forma estarán actuando como hijos de su Padre que está en el cielo, porque Él da la luz del sol a los malos y a los buenos, y envía la lluvia a los justos y a los injustos. Si ustedes aman solo a los que los aman, ¿qué de extraordinario tiene eso? Aún la gente mala puede hacerlo. Si solo saludan a sus hermanos, ¿qué hacen de más? Aún los paganos hacen eso. ¿Qué hacéis de más? Si solamente amamos a los que nos aman. Bueno, esto se lo dijo Jesús a los discípulos de aquel entonces, pues hoy nos lo dice a ustedes y a mí. En otras palabras diría yo, ¿qué hacéis de más si solo obedecen a los que les tratan bien? ¿Qué hacéis de más si solo obedecen a los que respetan su carga de trabajo? ¿Qué hacéis de más si solo bendecimos a los que nos bendicen? ¿Qué hacéis de más si solo ayudamos a los que nos ayudan, a los que nos pueden ayudar? ¿Qué hacéis de más si solo prestamos a los que nos pueden pagar? ¿Qué hacéis de más si solo amamos a los que nos aman? ¿Qué hacéis de más si solo saludamos a los que nos saludan? ¿Qué hacemos de más si solamente nos tratamos bien entre nosotros? Esto el Señor Jesucristo se lo dijo a los primeros discípulos, a los cuales después le llamaron cristianos, y hoy nos lo dice a nosotros. Después de 2024 años, ¿qué nos dice el Señor? Nos podría estar diciendo hoy a ustedes y a mí, ¿qué hacéis de más? Si solo amamos y se lo demostramos a los que nos aman. Eso también lo hacen los paganos o los pecadores. Pero como hijos de Dios debemos ser perfectos y amar aún a nuestros enemigos.
Ahora ayúdenme. No me han dicho ni un amén, porque no es tan fácil. Pero ahora ayúdenme. Dígale que tienes a su lado: tienes que ser perfecto. Yo vi que una le dijeron: iguanas, ranas, igual tú. A ver, dile aquí a mi hermano, ¿cómo se llama? ¿Oscar o cómo se llama? Ángel, dile: tienes que ser perfecto. Tienes que amar a los traileros que se te cierran. Tienes que amar al jefe del corralón ahí de donde ibas a guardar, que siempre te hace esperar hasta el último. Ya nomás te dio risa. ¿Cómo te pondrás? Se pone difícil el asunto. Que ames al alcohólico que llegó ahí y los empieza a ofender a todos y le tienes que abrazar. Julio, ¿verdad? Tienes que amar a los alcohólicos ahí que llegan nuevos. Ok, si no, ¿qué hacemos de más? Dios nos está demandando. Ahorita el tema es para que respetemos a todo mundo, porque el respeto es amor. Mateo 7:12 dice: trata a los demás como tú quieras ser tratado, con respeto. Si tú tratas con respeto a todo mundo, a los vecinos y a todo, ¿qué estás mostrando? Amor. Y estás haciendo algo extraordinario que va a servir para que esas personas después se sientan bendecidas y después se conviertan a Cristo. Repito esto: el Señor Jesucristo se lo dijo a los primeros discípulos, a los cuales después les llamaron cristianos, y hoy nos lo dice a nosotros después de 2024 años. ¿Qué hacéis de más si solo amamos y se lo demostramos a los que nos aman? Eso también lo hacen los paganos o los pecadores, pero como hijos de Dios debemos ser perfectos y amar aún a nuestros enemigos. Dice Deuteronomio 18, verso 13. Está desde el Antiguo Testamento. Dice: perfecto serás delante del Señor tu Dios. Y en el verso 48 de Mateo 5 dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que estamos aquí, somos defectuosos, no somos perfectos, pero estamos aquí para que nos perfeccione Dios. Y hoy te está hablando Dios a ti, y Dios quiere que te perfecciones en el área del amar, mostrando amor a tus enemigos. Y para ello nos fue dada su palabra, para que nuestra falta de amor hacia los enemigos no la justifiquemos diciendo: yo no sabía que tenía que amar hasta los que me fastidiaban la vida. Pues para ello nos fue dada su palabra, para que seamos perfectos, enteramente preparados para mostrar amor aún a los enemigos. Dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 15 y 16: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena, ¿qué? Toda buena obra. Compartiéndole la palabra de Dios al que vende tacos ahí en la esquina del panteón de aquel lado, compartiéndole, decía: bueno, uno tiene que tratar bien a sus trabajadores. Dice: sí, pero unos luego se portan bien mal y no hacen su trabajo como debe ser, y les tengo que hablar bien, hasta con grosería. Le digo: no. Y ya le platiqué lo de la historia de Roboam, hijo de Salomón. Muere Salomón y su hijo Roboam ocupa el puesto de rey. Y fue a pedirle a los ancianos del pueblo de Israel que le dieran un consejo de cómo tratar al pueblo a partir de que él ocupa el puesto de rey. Y ellos le dijeron: sírveles tú a ellos, o háblales con buenas palabras, y bájales un poquito de carga de trabajo, y te van a servir toda la vida. Y ese consejo no le gustó al rey Roboam, y fue a pedir el consejo de los jóvenes, y los jóvenes le dijeron: si tu papá les cargó la mano en el trabajo,
Muéstrales que tú eres el rey y que tú mandas aquí y que tú eres la autoridad y que si tu papá los puso a trabajar duro, tú los vas a poner a trabajar más duro. Dile que los lomos, que tu dedo meñique es más grueso que los lomos de tu padre. O sea que les dijo, diles que tú eres el rey, tú mandas y se va a hacer lo que tú digas y no va a bajar la carga de trabajo, y que si no les parece, pues lo tienen que hacer, sí o no. Le digo, ¿y sabes qué sucede con eso? Cuando la gente le carga y no trata bien a sus empleados, genera división, se le va la gente de las empresas. Y hay cristianos en esas empresas donde los patrones no los tratan muy bien, y esos cristianos, si el jefe les carga la mano, esos cristianos le dicen, adelante, lo voy a hacer, y lo voy a hacer, y lo voy a hacer, y hacen bien su trabajo. Esos cristianos a los cuales sus jefes les piden, quiero que te apures, quiero que hagas mejor tu trabajo, quiero que mejores los resultados, y los cristianos mejoran sus resultados. Bueno, pues esos cristianos están mostrando amor ¿a quién? A su enemigo, que es el patrón que los trata bien duro. Eso es extraordinario, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestros enemigos, hacerles bien. Yo estoy concluyendo este tema, hermanos. No escuché casi ningún amén, porque no es fácil. Como hijos de Dios, estas enseñanzas nos comprometen a ser ejemplos con nuestra forma de vivir, tanto así que debemos de hacer más que los que no son cristianos. Porque si solo hacemos lo que los paganos o cristianos hacen, ¿qué diferencia hay entre ellos y nosotros? Pues sí la debe de haber, porque nosotros somos hijos de Dios y como tales estamos viviendo una vida nueva, muy diferente a la de antes. Hoy en día estamos comprometidos a hacer algo extraordinario, a hacer el bien a todos y a amar aún a los enemigos. Porque Mateo 5, verso 46 dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y el verso 47 dice, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? ¿Qué estamos haciendo de más? Yo no lo sé. Yo dije, híjole, Señor, pues yo quisiera dar un tema de milagros y de maravillas, y se va a emocionar la iglesia y todo eso. Y me dice, todo el día y toda parte de la noche trabajando sobre eso. Híjole, Señor, hasta a mí se me hace difícil, pero lo tenemos que hacer. ¿Qué les parece si pedimos perdón a Dios porque a lo mejor no hemos mostrado amor a una persona que se muestra como enemiga nuestra? Yo no sé. O a lo mejor a ti te consideran enemigo porque tú atacas. Pues si tú estás atacando a alguien, yo te animo a que pidas perdón, porque eso no es una muestra de amor. Cierra tus ojos ahí donde estás. Voy a pedir a los de la alabanza que pasen y mientras ellos ministran a Dios y a la iglesia, porque a veces con los alabanzas también se ministra a la iglesia. ¿Qué les parece si pedimos perdón a Dios? Porque a lo mejor no hemos mostrado amor a algún enemigo. Cierra tus ojos y empieza a orar. ¿Alguien te ha fastidiado la vida en la escuela? ¿Alguien te ha fastidiado la vida en la iglesia, que no debería de ser? ¿Alguien que está duro y dale fastidiándote la vida, que tú dices, híjole, parece que es mi enemiga? ¿O enemigo? ¿Qué le parece si le pide perdón? Porque a lo mejor usted no ha mostrado amor
para con sus enemigos o para con su enemiga. Señor Dios Todopoderoso, qué difícil es el poder amar a personas que se han levantado como enemigos nuestros, y esas personas pueden ser algún vecino, esas personas pueden ser el patrón en la empresa, esas personas pueden ser un maestro de cierta materia en la escuela, esas personas pueden ser un compañero de la escuela que nos hace bullying y que está duro y dale. Esas personas que se han levantado como enemigas nuestras, podría ser el entrenador del equipo. Esas personas que se han levantado como enemigas nuestras podrían ser algún jefe en el trabajo o algún compañero en el trabajo. ¿Por qué no oramos por ese enemigo? Que puede ser el patrón o la patrona, puede ser el vecino o vecina, a los cuales llamamos vecinos o vecinas incómodos. Puede ser la suegra o suegro, nuera o yerno, cuñado o cuñada, puede ser el entrenador o algún maestro o X persona. Dice Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué le parece si ahí donde está ora por esas personas incómodas? Ore por esas personas que le han atacado, que le han agredido. A lo mejor lleva años y años viviendo o estando en un ambiente donde hay personas que siempre le han estado atacando, siempre le han estado fastidiando la vida. Hoy es un día en el que usted puede orar por esas personas, ya sea para bendecirlas, pidiendo bendición para ellas, o pidiendo también que Dios se manifiesta a ellos para que reciban la salvación y la vida eterna. Oren por ellos, si es el patrón, la patrona, el vecino, la vecina. Señor Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesús, oramos a ti para poner en tus manos la vida de aquellas personas que se han levantado como enemigas nuestras. No mencionamos sus nombres, Señor, pero porque tú les conoces, pero sí te pedimos que tú bendigas a aquellos que se han dedicado a maldecirnos. Pero sí oramos también por aquellos que nos han atacado y nos han agredido, y te pedimos que tengas misericordia de ellos y los salves. Y también te pedimos en esta mañana que tú nos guíes, que tú nos llenes de tu presencia y nos ayudes para que podamos amar a nuestros enemigos, a esos enemigos que tú nos muestras a través de tu palabra, a esos enemigos que a lo mejor viven alrededor de nuestra casa. Señor, ayúdanos con tu Espíritu Santo para que nosotros podamos amarles, y muéstranos a quienes sí hay, en el nombre de Jesús.